¿Me recuerdan? ¿Nos quedamos en este? ¿O este ya lo vimos? A ver, chequen sus notas, los que toman notas. ¿No lo vimos? Nos quedamos en este. Sí, entonces estamos en el derramamiento del Espíritu Santo y aquí hay una muy bonita acotación que hacer con respecto al derramamiento del Espíritu Santo. En cuanto a la esperanza, Dios dio la promesa. Dios dio la promesa de esta esperanza acerca del Espíritu Santo y cómo son las arras de nuestra herencia. Y entonces, acuérdate, la esperanza es cuando vemos la promesa allá a lo lejos. Y entonces los discípulos, recibieron la promesa cuando Jesús les dijo, esperen en Jerusalén a la venida del Espíritu Santo. Y ellos esperaron en Jerusalén y en el día del Pentecostés descendió el Espíritu Santo. Ellos vieron el cumplimiento de la promesa. Así nosotros también tenemos muchas promesas que el Señor nos ha dado y que, gloria a Dios, como lo que hemos escuchado en esta mañana, vemos ahí el cumplimiento de las promesas del Señor. Y por supuesto, tenemos más promesas que a lo mejor todavía no vemos su cumplimiento, pero necesitamos tomarnos de esta esperanza. Aquí en Romanos 8, 19, 25, Pablo. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Fíjate cómo la creación, sin deberla ni temerla, a causa del pecado del hombre, también la creación recibió esta maldición. Pero desde el huerto del Edén también fue dada esta esperanza a la creación. Y ahora la creación gime a una, esperando la libertad de esta esclavitud. ¿Y cómo va a ser? Como dice aquí, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. En la medida que los hijos de Dios están siendo libres, también la creación está siendo libre. Y esto de que la creación gime a una, pues imagínate, ¿no? Como cuando tiene a alguien secuestrado, que está con este clamor de rescátame, ¿no? Ahorita me acuerdo de algo que al final si hay tiempo les platico. Este, perdón, esto fue, bueno, sí estamos en el pacto del Calvario, vida resucitada. Y aquí continúa la escritura en el pasaje, justamente cómo vamos a ver esta vida resucitada. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Sí. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y entonces vemos cómo la creación está gimiendo a una y nosotros mismos tenemos también ese clamor en nosotros. Pero nosotros tenemos ya las primicias del Espíritu, esas arras de nuestra herencia. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo y nos desesperamos, estamos errando, porque si ya tenemos el Espíritu Santo, lo que tenemos que hacer es orar, orar y avivar ese fuego que ya fue puesto en nosotros, para que nosotros entonces desechemos toda desesperanza y clamemos este mismo sentir a Dios, sabiendo que Él es el que cumple las promesas. Y ojo, Dios cumple promesas, no precisamente lo que nosotros queremos, porque a veces lo que nosotros queremos no está alineado con la voluntad de Dios. Y necesitamos buscar sus promesas en su voluntad. De otra forma, podemos quedar a llegar decepcionados. Y he escuchado gente del pueblo de Dios que dice que está decepcionado, que dice, no, es que como que no sé si creer o no creer, es que pues, sí, conozco la palabra y todo, pero
¿Qué es lo que estás pidiendo? ¿Qué es lo que estás pidiendo? ¿Estás pidiendo conforme a tus anhelos y tus propósitos o estás pidiendo conforme a su voluntad? Porque si es conforme, ahora sí que, a suena feo, pero Dios cumple promesas, no caprichos. Y las promesas son las promesas que Él nos ha dado. Porque luego a nosotros hasta lo hacemos aparentemente con mucha fe. En el nombre de Jesús voy a recibir tal cosa, ¿no? Y órale, ya te diste tu propia promesa, ¿no? Porque así que esa promesa viene de ti, no viene del Señor. Y entonces, pues sí necesitamos ser como cautelosos, no caer en ese tipo de trampas. Ese no es una palabra de fe, ¿no? Sí, no el recibo. Sí, no, esas no son palabras de fe, son palabras a lo mejor más de nuestra imaginación o de nuestro corazón. Por eso la Escritura dice que el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas. Y fíjate cómo dice aquí, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Cuando estamos enfermos, particularmente cuando estamos enfermos, podemos recordar mucho esto. Nuestro cuerpo un día va a ser un cuerpo glorificado. Este cuerpo que tenemos ahora es un cuerpo que perece, es un cuerpo que se enferma, pero tenemos esa promesa que cualquier enfermedad que tengamos ahora, un día vamos a tener un cuerpo glorificado. Y fíjate cómo dice acá después, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? ¿A qué se refiere? A lo que nuestros ojos ven. Lo que nuestros ojos ven puede ser engañoso. De lo que yo veía hace 8 días con este hombre, o sea, mis ojos decían, está como muerto, ¿no? Pero, pues, nada como caminar en la esperanza. Y de hecho, justamente les compartí de la esperanza viva. Y él todavía está en el hospital. Él todavía está en el hospital porque le tragó al pulmón. De hecho, fue una de las cosas que les comenté que había como riesgo. Pero ahorita está delicado, pero está. Pues, gloria a Dios porque ya pasaron 7 días y ahí sigue. Así que lo que los médicos dijeron ya. Y después continúa acá, pero si esperamos lo que no vemos, así que no andamos por vista, andamos por fe. Si esperamos lo que el Señor ha dicho, si esperamos lo que dice sus promesas, con paciencia lo guardamos. Y aquí la paciencia pues es una palabra clave en la esperanza. Y todo esto pues lo estamos viendo en el contexto de este principio del pacto del Calvario, que es vida resucitada. Esta vida resucitada es algo en lo que necesitamos esperar, justamente, en que el Señor ya nos dio vida resucitada. Esta vida resucitada no es como Marta, ¿no? Con Lázaro, que decía, tu hermano va a resucitar. Sí, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Fue María, la que dijo. Yo sé que va a resucitar en el día postrero. Y Jesús le dijo, voy a resucitar. Y entonces nosotros tenemos esta esperanza y la necesitamos aguardar con paciencia. Con paciencia. ¿Qué es paciencia? A ver, ¿quién dice que es paciencia? Esperar con gozo. ¿Cómo? Paciencia es esperar con gozo. Eso es paciencia. Ajá. Claro que también tenemos eso. Pero la paciencia es hasta que llegue lo que necesitas, mantenerse con gozo. Eso es paciencia. ¿Ya comentó usted, hermano? Es ahí donde se pone difícil la situación. Ajá. Sí, porque entonces solo estamos esperando, pero no hay paciencia. Yo, por ejemplo, con la rodilla de mi esposa, le digo al Señor, Señor, dame paciencia, pero rapidito. ¿Qué dice la paciencia, Sebastián? Me gusta la definición que nos dio, ¿no? A ver, pásale por ahí. Me gusta la definición que nos dio Emma. Yo pienso que puede ser esperar sin afán. Sí. Por la vista de la promesa. Porque la alegría tiene que ver cuando en el momento que obtienes las cosas hay una expresión de júbilo, pero es momentáneo. Y el gozo es algo que se sostiene a pesar de las circunstancias. Entonces, por eso es paciencia, es esperar
con gozo. Si no es paciencia, estás desesperado, enojado, estás gritando, aún no tienes la Pues paciencia. está uno aguantando, ¿no? Ajá, eso es solo aguante. Sí. Así Si que no ya hay sabes. gozo, en medio del fracaso, pues es la paciencia. Sí, eso está duro, pero así. Ya sabes, entonces añádele gozo cuando estés esperando. Sí. Y vamos ahora con el punto número 7, el Pentecostés con nuevas lenguas. Con nuevas lenguas. Acá hay una diferencia con respecto al derramamiento del Espíritu Santo, porque el derramamiento del Espíritu Santo es el Espíritu de la promesa de que va a venir el Espíritu Santo y de que finalmente lo recibimos, pero el hablar en lenguas ya es la manifestación del poder de Dios a través de nosotros. Eso es algo sobrenatural. De hecho, no me ha tocado escuchar como alguien que invente lenguas. Yo lo imagino, o sea, yo inventando lenguas, ¿no? Pero sí me ha tocado escuchar de repente a alguna persona que está bajo alguna influencia demoníaca que imita. Y en esos casos, digo, ahí sí yo aplico la de Jesús, enmudece. Sí, pues ¿para qué te pones a hablar con ellos y luego trata de crear un intérprete de lenguas, ¿no? Sí, no, cuidado ahí con eso. Es una cuestión como más en discernimiento. Es una cuestión de discernimiento, no es que hable de determinada forma, sino que es un discernimiento espiritual. No, y es que luego las lenguas, así como dice que son angelicales o humanas las que nosotros hablamos, también llega a suceder en ellos. Hablan en otros Por ejemplo, a idiomas. mí me pasó una ocasión que cuando empezaron a conocer de lenguas, del Espíritu Santo, cuando yo estaba más chica, que empezábamos a conocer de orden divino, el pastor donde yo estaba en la iglesia estaba muy jovencito. Entonces estaban aprendiendo y de repente a alguien se le manifestó ahí un demonio en la iglesia y lo metieron a un cuarto y estaban ahí orando. Los adultos, yo era de 16 años. Pero entonces el demonio les empezó a hablar en inglés. Entonces me mandaron llamar para que si por favor les traducía. Entonces les dije, no están locos, yo no voy a ir a traducirle al demonio. Pero el demonio les estaba hablando en inglés, o sea, era una persona que no hablaba inglés, pero el cuate les estaba hablando en inglés. Entonces ahí había como una manifestación ahí de ese tipo. Un idioma que conocemos, nada más, es la diferencia. Sí. Ahí entra el discernimiento de espíritu. Sí, ahí entra el discernimiento de espíritus. Adelante por acá. Yo sí he escuchado lenguas demoníacas en una persona que estaba alcoholizada y la verdad son terroríficas, o sea, sí las lenguas celestiales son muy diferentes, o sea, esa Es una persona imitación, ¿eh? es una Ojo, imitación es y son como graves, como exaltadas, como gritando y ajá, si no se siente la paz, ni gozo, ni nada. Sí, nos vamos a compartir el micrófono porque ya se le acabó la pila al otro. Bueno, empezamos acá. Vemos acá como y fíjate, dejé completa la cita, ¿no? Hechos de los Apóstoles, porque así en nuestras Biblias está escrito nada más como Hechos, pero en realidad el libro es el libro de Hechos de los Apóstoles, es un libro histórico del Nuevo Testamento, porque son todas las obras que el Espíritu Santo hizo a través de los apóstoles, aquí en este libro de los Hechos. Y entonces vemos aquí justamente el día del Pentecostés, ahí en Hechos 2, 3, 4, y se les aparecían lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y gloria a Dios porque el fin de semana pasado pudimos orar por ello, y pues vimos la gloria de Dios también a través de ello. Es una forma muy bonita en la que nosotros podemos ver manifiesto el poder de Dios y en la que nosotros podemos ser un instrumento de Dios. Y digo, si te das cuenta, de repente podemos llegar a hacerlo como muy mecánico el hablar en lenguas, pero gózate, gózate. Cuando estás hablando en lenguas, es tu espíritu el que está hablando con el Espíritu de Dios. Es algo totalmente sobrenatural. Digo, hay estudios científicos donde han puesto a personas orando en lenguas en una tomografía
y cómo se activan diferentes partes en su cerebro diferentes a las áreas del habla, que normalmente se activan, que están acá en la zona frontal. Entonces es algo sobrenatural, algo totalmente sobrenatural. Y ahora, cuando nosotros estamos hablando en lenguas, estamos viendo la manifestación del poder de Dios. Y acuérdate, esto también es un arma secreta para con el enemigo, porque el enemigo no entiende, no entiende lo que estás orando cuando tú estás orando en lenguas. Entonces ahí puedes estar tú en completa intimidad con el Señor, orando, orando. A lo mejor tú no lo entiendes, pero es tu espíritu el que está orando con el Señor. Romanos 8:26, fíjate, esta cita la puse. A ver, Luis. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. En efecto, nuestro espíritu, pues luego no sabe cómo, más bien nosotros no sabemos cómo pedir, por lo tanto necesitamos orar en lenguas y entonces el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y ahí está, conforme a la voluntad de Dios. No es si de repente te ha pasado que dices, quiero conocer la voluntad de Dios en esto. Ora en lenguas. Ora en lenguas. Pídele a Dios que te revele alguna palabra, que traiga entendimiento a tu espíritu, a tu alma, que te dé algún versículo, quizá alguna palabra, y entonces vas a ver cómo se convierte en una palabra viva que te va a ayudar en tu debilidad, que te va a ayudar a tomar una decisión sabia. Y muchas veces esas palabras, a lo mejor tú dices, bueno, ¿será que viene de Dios? Pues ven, expon la palabra y recibe confirmación también. Porque a veces también puede ser que sea como una cuestión humana, ¿no? O lo que nosotros queremos. Acuérdate que nuestro corazón está anhelante de muchas cosas, pero necesitamos ver que sea la voluntad de Dios. Y tú vas a ver, la voluntad de Dios normalmente la recibimos en confirmación a través de la escritura, a través de un hermano, a través de una prédica y a veces a través de circunstancias. De diferentes maneras nosotros podemos ver la confirmación de la palabra de Dios, de su voluntad. En la historia de Israel, vemos que se manifestaba en la presencia de Dios. En el caso del pueblo de Israel, fue mediante la columna de fuego de noche y la nube de día. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Esto fue cuando Moisés subió al Sinaí. Ellos veían allá la nube y veían los relámpagos, veían los truenos ahí. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, porque no hable Dios con nosotros para que no muramos. De algún modo, el Espíritu Santo los estaba redarguyendo de su pecado y ellos, en su conciencia que no estaba tranquila, pues decían, mejor acá el ejército porque sé que mi pecado me va a llevar a muerte. O sea, en su conciencia. Ahí apenas les estaba siendo dada la ley y todavía no había los mandamientos, pero ellos en su conciencia tenían escrito ahora sí que la ley de Dios estaba escrita en sus corazones y en su conciencia ellos sabían que eran pecadores. Decían, habla tú para que no muramos nosotros, porque reconocían su pecado. El Espíritu Santo obrando ahí, obrando desde ese momento. En los montes, pues ahí está justamente el pueblo frente al monte Sinaí. Es el mismo versículo, pero es el monte Sinaí del que estamos aquí refiriéndonos. ¿Alguien se acuerda qué significa Sinaí? Para lo deben tener en sus notas.
A ver, acá me regreso. Espinoso. Es- ¿Cómo? Pero fíjate, ¿no? Como un cerco de espinos, o sea, no se acercaban. Justamente había un límite para que ellos no se acercaran. Y era el mismo Espíritu Santo el que a ellos les impedía acercarse, ¿no? En la vida de Cristo, Jesús hablaba con sabiduría y autoridad. Jesús hablaba con sabiduría y autoridad. Él, cuando hablaba, yo imagino que a veces era como esos truenos que estaban en el Sinaí, ¿no? Que particularmente a los que eran los fariseos, los legalistas, pues cuando hablaba Jesús así como que ¡paz! Les retumbaba el corazón y la cabeza. Fíjate cómo aquí en Juan 7, 17, 18, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Jesús mismo estaba diciendo, no estoy hablando por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Y aquí está lo subrayé porque necesitamos tener tiempos de comunión, tiempos de oración, tiempos de lectura de la palabra, de meditación en ella. La escritura yo creo que está haciendo un excelente ejercicio. No sé si te has percatado los que lo están escribiendo. Cuando estás escribiendo dices, wow, esto lo había leído muchas veces, pero no me he dado cuenta de esto en específico. Y ahorita que vamos a escribir todas las palabras de Jesús, yo creo que va a ser una gran bendición. Gran, gran bendición. Si no has empezado con la escritura o si nunca lo has hecho, te invito a que lo hagas. Vas a ver cómo Dios te habla de una manera muy personal, de una manera muy bonita. A lo mejor no es toda la escritura del semestre, pero inténtalo, inténtalo. Entonces, no podemos hablar por nuestra propia cuenta. Cuando nosotros, como Jesús, tenemos esos tiempos de intimidad con Él, el Espíritu Santo justamente es el que va a hablar a través de nosotros. Dice, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Por tanto, necesitamos orar en lenguas, buscar la voluntad de Dios, ponernos a cuentas con el Señor en esa cuestión personal de decir, Señor, muéstrame tu voluntad, que nuestro corazón sea limpio. De repente podemos llegar a orar, Señor, limpia mi corazón. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Entonces, o nosotros, ¿cómo podemos limpiar nuestro corazón? La palabra es la que nos lava. La palabra nos lava. Necesitamos la palabra y necesitamos arrepentirnos ante lo que nos revela la palabra. El arrepentimiento es la clave para esta limpieza de corazón. Necesitamos la palabra como fundamento y si nos estamos desviando a derecha o a izquierda, nos mantenemos en sus mandamientos, en sus estatutos. Y entonces ahí es donde vamos a encontrar la limpieza de corazón. Y por supuesto, cuando estamos orando en lenguas, el Espíritu nos va a hablar. El Espíritu nos va a redarguir de pecado. Ahora sí que el redargüimiento de pecado no es únicamente cuando recibimos a Cristo. Necesitamos ser redarguidos continuamente. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Cuando estamos en esta comunión, cuando estamos en estos tiempos de intimidad con Dios y particularmente cuando estamos orando en lenguas, ahí sí es algo muy, muy personal. Entonces te invito a que ores más y más en lenguas. Y por supuesto, cuando estás en un momento a solas con el Señor, ten por seguro que va a haber fruto. Y aquí esta va a ser la tarea para la próxima semana. Que dentro de 8 días nos compartas qué fue lo que Dios te habló. Digo, si es algo muy, muy, muy personal que a lo mejor te da pena compartir, pero digo, no lo compartas. Porque a lo mejor Dios te redarguye de algo, ¿no? A lo mejor es redarguido. Pero bueno, a lo mejor hay cosas de las que dices, bueno, sí, esto sí lo puedo compartir.
Y algo muy bonito aquí. Si nosotros queremos que la gloria sea para Dios, necesitamos justamente dejar que sea Él quien habla. Necesitamos que sea Él quien obre, no buscar nuestra gloria personal. Creo que tenemos tiempo de una diapositiva más. Sí. Igual, acerca de esta sabiduría con la que Jesús hablaba, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y los fariseos, y esto les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Fíjate, los alguaciles eran, ahora sí que los policías, por así decirlo, ¿no? Y entonces los enviaron a traer a Jesús y les preguntan, ¿por qué no le habéis traído? Y los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. O sea, los alguaciles habían sido convencidos. O sea, imagínate, Pablo. ¿Dónde está Manuel? Ahí está Manuel. Imagínate, Pablo, que te digo, Emanuel está haciendo esto y esto, ve por él y tráelo. Y entonces llega Pablo con Emanuel y cuando lo escucha hablar, dice, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Escuchando la autoridad de Dios a través de Jesús. La autoridad que daba el Espíritu Santo, la sabiduría que daba el Espíritu Santo. 10:59. ¿Oramos? Sebas, ¿puedes hacer? Sharabarakandara Saitandaravashai. Gracias, Padre, por tu palabra, por la hermosura que hay en ella, por hablarnos a través de Edgar. Y Padre Santo, en el nombre de Jesús, te pido que, empezando desde hoy y estas semanas, Señor, mis hermanos, mis hermanas, yo también, vamos a ser llenos de tu Espíritu Santo en todo tiempo, que conozcamos que tenemos esta promesa, estas arras del Espíritu Santo, y que algún día estaremos en tu presencia con un cuerpo igual de glorioso que el tuyo, Señor, y que en esa esperanza podamos vivir, Señor, de que tú un día regresarás, de que tú un día quitarás todo dolor, todo llanto, toda muerte. Y Padre Santo, que con esa esperanza podamos ir con las personas que nos rodean y podamos compartir tu evangelio, podamos compartir esta hermosa esperanza que nosotros tenemos. Señor, que cualquier cosa que nos esté estorbando sea echado fuera en el nombre de Jesús. Y Padre Santo, que en todo tiempo podamos estar llenos de tu Espíritu Santo antes de cualquier otra cosa. Te damos gracias para tu gloria y tu honra en el nombre de Jesús. Amén.